El problema no es que haya un organismo de Estados Unidos como USAID se llama, que apoye diversos proyectos en México para el desarrollo. El problema aquí es que está financiando una organización que está en contra, o sea, cuya labor principal es estar en contra del gobierno. Esa es la parte fundamental. Entonces, pues tiene que aclarar el gobierno de Estados Unidos. Y hoy nos acompaña la periodista Alina Duarte, compañera de Canal Red, desde Ciudad de México. Alina, muchísimas gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación, querida Ina. Alina, ¿cómo analizas la deriva de esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y sus labores? Pues mira, en realidad creo que ya descubrieron y ustedes describieron más bien ese contexto en el cual surge el financiamiento de este tipo de organizaciones a lo largo de la historia, a lo largo de las últimas décadas, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es necesariamente la excepción. Es una organización que se ha asumido una organización opositora a la llamada Cuarta Transformación, al gobierno de México durante los últimos años. Sin embargo, por fin, con toda esta estrategia mediática por parte del presidente López Obrador y de otros medios independientes, se ha logrado poner el dedo en la llaga, que es el financiamiento externo, en donde ya se sabía que había sido financiada en múltiples ocasiones por la USAID, por la Net Foundation, y recientemente nos enteramos de que fue financiada por cerca de 97 millones de pesos por parte directamente del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, todo esto se pone sobre la mesa, una organización que ha sido beneficiada durante muchísimos años con estos objetivos totalmente intervencionistas. Ya describieron lo que han hecho durante décadas. Entonces, en México, pues se ha logrado reformular esta idea, incluso poner, que es lo que hace ahora el presidente López Obrador, pues al menos poner sobre la mesa si esto tendría que estar permitido o no, cuando los objetivos, así como lo señala la doctora Claudia Sheinbaum, pues son meramente injerencistas. Entonces, Alina, ¿tú considerarías que organizaciones como esta se pueden llamar, sin lugar a dudas, injerencia extranjera? Claro, bueno, esto, digamos, ya con los recursos que hay en torno a estas organizaciones, no es la única, pero sí tal vez la que ha sido más evidente durante este sexenio. A todas luces estamos en un caso de injerencia, es decir, no se trata de una negociación entre estados, no es una negociación entre el Estado mexicano y Estados Unidos, es a través de particulares que reciben directamente dinero de los Estados Unidos y que tienen una agenda de sabotaje prácticamente de todas las iniciativas que lanza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también incluso ahora pues apoyando abiertamente a candidatos, candidatas, en este caso en las últimas elecciones a Xóchitl Gálvez para la presidencia de la República, que pues lo que busca es ratificar directamente los intereses de un Estados Unidos que ha tenido que ceder en muchos casos, ¿no? Sea por las presiones económicas, por el contexto de la inflación, de las negociaciones y de que México se ha convertido en el primer socio comercial, ha tenido que hacer un lado ciertos intereses, no del todo, ha tenido que, le decimos en México, apechugar, ¿no? Es decir, ha tenido que ceder en muchas de estas iniciativas, y Estados Unidos no necesariamente está muy contento con esta administración. Se le ha limitado la participación de la DEA, de la CIA, de los agentes internacionales en territorio mexicano. A México también puesto límites en términos de no solamente el financiamiento de organizaciones, sino donde Estados Unidos pone la plata, ¿no? Antes era en lo que Estados Unidos decidía abierta y plenamente, y ahora México dice vamos a financiar programas sociales, vamos a buscar programas integrales para ver el tema de la migración. Entonces esto no les ha convenido, por lo cual creemos que ha aumentado el financiamiento de estas organizaciones que buscan poner a debate el tema de el poder, ¿no? La llamada dictadura, como ya hemos visto esta receta en otros países, busca imponer esa narrativa de la dictadura, de la falta de democracia en este país, de que la Cuarta Transformación se quiere consolidar y acabar con el poder judicial sin poner realmente los claroscuros de lo que está pasando en este país. Así que esta organización podría ejemplificar perfectamente lo que ya ha ocurrido también en otros países como Bolivia y durante el golpe de Estado, en el caso de Honduras, en el caso de
de otros países que tienen gobiernos democráticamente electos, pero que tienen que encontrar la forma de deslegitimarse a través de los medios de comunicación, del Poder Judicial o abiertamente de la llamada sociedad civil, específicamente representada en México en esta organización. Alina, otra pregunta que te quería hacer es que en los últimos meses he notado que cada vez que surge un debate por el estilo, sobre todo cuando empezaron a salir estas publicaciones de New York Times sobre presunta financiación narco de campaña de López Obrador, de repente el foco se desvía a supuesta persecución del periodismo, persecución de las ONGs. Quería preguntarte precisamente cómo han tratado los medios en México esta polémica. Porque Amparo Casar ya está hablando de que es la más perseguida dentro de toda esta historia, vamos. Bueno, en realidad esta es la historia de las derechas en América Latina. Han pasado de las narrativas en donde los gobiernos presuntamente están coludidos con temas de corrupción para encarcelar a Lula da Silva, para destituir a Dilma Rousseff, para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, y ahora la última estrategia es ligarlos directamente con el narcotráfico sin poseer una sola prueba. Esto lo hemos visto en el caso de Gustavo Petro, lo hemos visto ahora con México, en el caso tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum en las últimas elecciones. Esto va directamente ligado a esto que hemos puesto sobre la mesa en estos minutos, que es el financiamiento de Estados Unidos, sea explícito o sea por debajo de la mesa. Estas organizaciones también están siendo financiadas, al igual que los medios de comunicación, para crear una narrativa completa, ¿no?, que abarque todas las trincheras posibles, y obviamente los medios han tenido que respaldar toda esta misión financiada por Estados Unidos. Es decir, los grandes medios corporativos en este país se han alineado directamente o han hecho eco de lo que llega a publicar el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, y no solamente eso, sino también, bueno, la CNN y los de por sí medios corporativos mexicanos. Durante los últimos años hemos visto que han transitado por diferentes narrativas, han intentado hablar de la presunta dictadura mexicana, no les ha funcionado. Ahora están tratando de hablar sobre la sobrerepresentación en el Congreso, algo que se trató de negociar, se trató de aplicar, de reformar constitucionalmente, y la propia derecha no estuvo de acuerdo. Entonces, las últimas elecciones, Morena, el partido hoy en el gobierno, logra arrasar en el Congreso, en ambas cámaras. Entonces, los medios de comunicación ya no están de acuerdo con que se siga ejerciendo lo mismo que se ha ejercido durante los últimos años. Es decir, han transitado por varias narrativas que, con la aprobación de cerca del 80% de esta administración, pues evidentemente no logra permear dentro de la población mexicana, no logra permear dentro de América Latina, y también pues hay un respaldo que ya no solo deviene del pueblo de México, sino también regionalmente por varias de las posturas y acciones que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas de política exterior durante todos estos 6 años, sea en torno al bloqueo a Cuba, sea en torno al golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia, a Pedro Castillo en Perú, a la integración regional concebida entre iguales. Entonces, vaya que le van a tener que echar ganas, como decimos aquí en México, todos estos medios que estaban acostumbrados a imponer estas narrativas únicas e inapelables, pero que durante los últimos años, sea con la mañanera, con la politización directa de la gente, la toma de las plazas públicas, los referéndums, las asambleas, consultas populares, pues vaya que se le ha puesto difícil a la derecha lograr consumar estas estrategias. Qué buena, Alina, tener como ese enfoque, ese análisis de medios que nos estás haciendo. Te queríamos preguntar un poco más en clave política. En Europa, especialmente en Europa Oriental, en Europa del Este, hay un debate actual, ¿no?, sobre si se pueden o no dictar leyes que limiten el porcentaje y la participación de organizaciones como USAID, de organizaciones extranjeras en los países a partir de ONGs, entidades, etcétera, como ocurre en México. Y el debate, bueno, algunos ven que esas leyes que limitan la participación extranjera son dictatoriales y aislacionistas, y otros pues las ven con buenos ojos porque creen que son leyes que garantizan la soberanía interna de los estados. ¿Ese debate existe en México? ¿Ese debate existe en América Latina? Bueno, yo creo que hoy en América Latina se está poniendo por fin, diría yo, sobre la mesa, toda vez que ha sido ya una de las estrategias, así como teníamos la injerencia y el intervencionismo de manual en los 60, 70 a través de golpes de Estado, ¿no?, golpes de manual, desestabilización. Después se fue mejorando, ¿no?, se fue cambiando a una estrategia de guerra híbrida a través del Poder Judicial, de los medios de comunicación. Sin embargo, hoy, tanto en México como en países, insisto, de gobiernos de izquierda que se suman
asumen progresista o abiertamente socialistas, las estrategias han tenido que cambiar y el gobierno de Estados Unidos, los grandes poderes fácticos transnacionales, han tenido que encontrar la forma de imponer no solamente las narrativas, sino esa praxis en beneficio del 1% de la población. Y ahí es en donde han encontrado, en este financiamiento de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, pues una forma más light, por así decirlo, ¿no? Menos expuesta, menos visible, para intervenir dentro de los procesos democráticos de izquierda que no son afines, o al menos no del todo, a los intereses de Estados Unidos. Entonces, hoy se está planteando, lo escuché no solamente aquí en México, en donde se pregunta, ¿no? Porque es muy visible, no solamente ya el financiamiento, sino los intereses, las estrategias de estas organizaciones aquí en México, sino incluso también ha sido descabellado en estos procesos de desestabilización, de golpismo, sea con Lula da Silva, sea con Evo Morales, sea con Gustavo Petro. Es decir, hay algo ya sintomático dentro de la región. Y es ahí en donde también países como Venezuela han tratado de poner sobre la mesa cuál es ese objetivo de ese financiamiento, y que aunado a la politización hoy de los pueblos, ¿no? Sea a través de los medios de comunicación independientes, de la comunicación directa entre los gobiernos y la población, pues ahora se está rindiendo frutos. Insisto, no solamente es el tema de las organizaciones de la sociedad civil, es que hoy, al menos en México, se está poniendo en evidencia los intereses de un poder judicial que sirve a las élites, a los grupos del crimen organizado, del narcotráfico. Son también los medios de comunicación que se ha puesto en evidencia los intereses detrás de los mismos, quienes les representan, qué es lo que buscan, a quién defienden, también los intereses de una derecha que electoralmente está derrotada, pero que no escatima en tener alianzas directas con la ultraderecha internacional, como en el caso de Javier Milei, que ya canceló su visita aquí a México este fin de semana, pero que es decir, hay alianzas también con esa ultraderecha. Entonces, es más fácil hoy debatir este tipo de situaciones en México con personajes como Claudio X González, que fue el presidente de Mexicanos contra la Corrupción y que hoy encabeza también estas derechas electorales, y que no se llega a dudar de la posibilidad de que funde un nuevo partido después de las alianzas que logró hacer en la última elección con el PRI, PAN, PRD. No escatimamos que sea Mexicanos contra la Corrupción una de estos organismos de donde emane también una oposición organizada electoralmente, ideológicamente, pero sobre todo que tiene el respaldo de Estados Unidos. Y tener el respaldo de Estados Unidos hoy en el siglo XXI es tener la capacidad financiera, antidemocrática, ideológica, para sostener cualquier clase de desestabilización, de golpe de Estado, de manipulación de los medios de comunicación. Así que el peligro, a pesar de la derrota tan evidente de una derecha electoral, el peligro de que ésta pueda tener el financiamiento y el respaldo de las derechas internacionales y específicamente del Departamento de Estado y de la Casa Blanca en general, pues todavía es latente en nuestro país. Alina Duarte, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Siempre es un placer tenerte. Un abrazo, compañeras, desde la Ciudad de México.